Y el día de hoy, pues ya estamos llegando a la culminación de este viaje a través del Evangelio de Juan, y el día de hoy vamos a hablar de la resurrección. Y he estado pensando qué título le ponemos. Pensé en ponerle resucitar como título. Y luego pensé en ponerle resucitarás. Y luego pensé en ponerle resucitaré. Y entonces ya empecé con la conjugación y dije, quizás resucitaremos. Porque a mí me gustaría que ustedes resuciten, o sea, resucitarán. Pero a mí me gustaría resucitar, entonces le pondría resucitaré. Pero si solamente pienso en mí, pues tampoco estaría muy bien, porque a mí me gustaría ir con todos mis amigos, con todos mis hermanos, pues sí, porque solito, pues puede ser que sea una alegría, pero no va a ser una alegría completa. Y ya me imagino a una mamá llegando allá al reino de los cielos, bien contenta y decir, resucité. Pero mis hijos no, mi esposo no, mis papás no, mis hermanos no, mis tíos, mis abuelitos no, pero yo sí resucité. Entonces, esta bendición que el Señor Jesús nos da, pues sí es para nosotros, por supuesto que sí, pero también es para todos los que están alrededor nuestro. Para el esposo, para la esposa, para los hijos, para las hijas, para los nietos, para los papás, para los abuelitos, para todo el mundo, para los vecinos, para los amigos, para los compañeros de trabajo. Y entonces dije, bueno, probablemente el título sería resucitaremos, pero para ver que resucitaremos, yo necesito estar ahí, usted necesita estar ahí. O imagínese que llegan nuestros abuelitos, que llegan nuestros papás, nuestros tíos, pero nosotros no llegamos. Tampoco la alegría va a ser completa. Cuando yo desde el lado de la oscuridad diga, ¡ah! Mi esposa sí y yo no. O que mi esposa diga, ¡ah! Mi esposo sí y yo no. Todas esas cosas van a ser dolorosas y van a ser muy, muy duras y muy fuertes y verdades absolutas que no vamos a poder cambiar en una eternidad. De manera que entonces pues vamos a hablar acerca de resucitar. Y así como el Señor Jesús resucitó, cada uno de nosotros vamos a resucitar. Acabamos de leer al principio, aquí en Juan, en el capítulo 20, leímos acerca de la resurrección de el Señor Jesús, y yo me imagino la sorpresa para todos, encontrar la tumba vacía, y pues inmediatamente todos empezaron a preguntar, ¿y a dónde se llevaron el cuerpo? Es lo lógico, pues si no está ahí el cuerpo, pues es que alguien se lo llevó. ¿Y a dónde se lo llevaron? Y empieza la búsqueda y empieza el movimiento y el escándalo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y todos andan preguntándose dónde está, y en eso llegan Pedro y llegan Juan, los dos, y empiezan a ver qué es lo que está pasando, y encuentran ahí la cama de piedra, y encuentran ahí los lienzos, encuentran el sudario, pero el Señor no estaba. Y entonces dicen, ¿quién se lo llevó? Y miren, el primero que aquí menciona que creyó, ¿quién es? Es Juan. Y dice que Juan vio la tumba vacía y creyó. Lo que en esta tarde a mí me gustaría que nosotros veamos, consideremos, es que en el siguiente verso dice que ellos no habían entendido. ¿Qué significa esto? Que Juan creyó sin haber entendido. Y esto es una de las cosas que el Señor Jesús nos pide, que aunque no entendamos todo, pero creamos en Él. Y muchas veces nosotros queremos entenderlo todo para después creer. Pero si esperamos a que comprendamos, entendamos absolutamente todo, puede ser que nunca creamos.
porque nosotros estamos condicionando nuestra fe al conocimiento, pero la fe sobrepasa al conocimiento. Miren, aquí en el verso 8, 20, Juan 28 dice: entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice? Vio y creyó. ¿Vio? ¿Qué fue lo que vio? El sepulcro vacío. Pero vio el sepulcro vacío y creyó. Y luego dice el siguiente verso, 9, porque aún no habían entendido la Escritura. La Escritura daba fe, daba evidencia de que el Mesías tenía que resucitar, pero ellos no habían entendido que era necesario que el Señor Jesús resucitase de los muertos. Sin embargo, el no entender las Escrituras, ¿cuáles son las Escrituras? El libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Dice aquí que Juan no entendía bien, no entendía las Escrituras, y sin embargo él creyó, porque vio la tumba vacía. Todos estaban diciendo, al Señor alguien se lo llevó, alguien se llevó su cuerpo, pero él dijo, no, no se lo llevaron. Él ya está vivo otra vez. Creyó, aunque no entendía las Escrituras. Y muchas veces así sucede. No podemos condicionar a creer a Dios hasta que creamos todas las Escrituras. Si lo hacemos es en nuestro perjuicio. Pero lo que el Señor busca en el corazón de ustedes y en el mío es fe, es creer, creerle a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por este día y gracias por este acontecimiento tan hermoso, tan maravilloso, que cambió la vida de la humanidad, y este acontecimiento que ahora, Señor, nosotros, cada uno de nosotros nos enfrentamos, que nosotros estamos considerando, y que nosotros, Señor, con tu ayuda, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, puede ser que no lo entendamos todo, pero sí comprendemos y tenemos la seguridad, la confianza de que tú, Señor Jesús, así como resucitaste, también así nos resucitarás a nosotros, y por eso te alabamos y por eso te glorificamos. Que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es que el título es Resucitaremos, pero también yo resucitaré. Es importante que pensemos en los demás, pero también que pensemos en nosotros. Entonces, pensemos por un momento en Buda, en Mahoma, en Confucio, en muchos santos que conocemos, y nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos ha resucitado. La Madre Teresa murió y está en su tumba. Los papas han muerto y están en su tumba. Mahoma, Buda y cualquier otro que se nos pueda ocurrir, todos han muerto, pero no han resucitado. La diferencia con el Señor Jesús es que Él es el único que ha resucitado y aún vive en este día y a esta hora, y dice en Juan 14 que está preparando morada para cada uno de nosotros. Podríamos creer en algún santo, pero ellos también están muertos. El único que ha vuelto a la vida, el único que ha resucitado, es el Mesías, el ungido, ahora nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la piedra fundamental de nuestra fe y de nuestra creencia. El pastor Hans también en los estudios nos ha estado insistiendo mucho en esto. ¿Qué sería del cristianismo si el Señor Jesús no hubiera resucitado?
sería lo mismo que es con los musulmanes, que están creyendo en un Dios muerto. Todas las religiones, todos los profetas y llamados mesías que tienen, todos están muertos o nunca existieron. El único que nació, caminó sobre la tierra, padeció, murió, y después de que murió resucitó, es el Señor Jesús. Lo más hermoso y maravilloso es que el Señor Jesús, efectivamente así es, que nació, caminó sobre la tierra, pero Él predijo que iba a morir. Desde que empezó su ministerio y empezó a ser perseguido, dijo: yo voy a morir. Y yo digo, bueno, pues yo también puedo decir que yo voy a morir. Y cada uno de nosotros sabemos que vamos a morir. Pero ninguno de nosotros puede decir, después de que muera, voy a resucitar, voy a volver a la vida. No, de ninguna manera. Ninguno de nosotros tiene ese poder sobre la vida y sobre la muerte, pero el Señor Jesús sí tiene ese poder. El Señor Jesús sí tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Y Él, cuando estuvo caminando sobre la tierra, Él dijo: yo he venido para darles vida y vida abundante. Y también nos dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie viene a Dios, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces yo puedo tratar de acercarme a Dios. Dicen ahí algunos grupos anónimos, dicen: pues tú considera a Dios a lo que tú quieras, puede ser un árbol, o puede ser una estrella, o puede ser tu carro, o puede ser tú mismo. Pero no, el Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por medio de Él mismo. Él es el puente que nos lleva a la presencia de Dios. Es el único puente, no es un puente, no es un medio, es el único medio que existe para llegar a Dios. Y a veces yo me acuerdo que cuando era niño yo pensaba: qué bendición haber escuchado estas verdades desde la infancia. Él es el único medio. Y muchas veces uno duda, porque como el conocimiento de Dios nos llegó de una manera simple y sencilla, decimos: a lo mejor me están tomando el pelo, puede ser que me están engañando, o pensamos muchas otras cosas. Pero la verdad es que de todos los llamados Mesías y ya de todos los llamados profetas, el único que ha resucitado es Jesucristo. Y Él no solamente predijo su muerte, sino también predijo su resurrección. Y sabemos que el Señor Jesús, por los testimonios que tenemos en las Escrituras y por las evidencias históricas que hay, sabemos a ciencia cierta que Él vivió, caminó, anduvo, desarrolló su ministerio y murió en una cruz, y al tercer día resucitó. Y esa es nuestra fuente de seguridad y de confianza, de que su palabra vale. Porque así como predijo que iba a morir y predijo que iba a resucitar, así lo hizo. Y si Él cumplió su palabra, entonces podemos tener la confianza y la seguridad de que Él va a cumplir su palabra con nosotros. De manera que entonces no podemos decir: bueno, pues yo puedo vivir mi vida como se me dé la gana y en el último segundo le pido perdón y ya la hice. No. O sea, no podemos pensar de esa manera, porque nos estamos autodestruyendo y nos estamos haciendo daño. Tenemos que pensar: si sus palabras son verdad, entonces tengo que escucharlas para vivir a través de esas palabras y vivir a través de esas verdades. Porque viviendo a través de esas palabras y de esas verdades, entonces voy a tener la seguridad y la confianza de que así como Él resucitó, a mí también me va a dar la bendición, el privilegio, la gracia, el favor de resucitar. Y si yo resucito, y junto conmigo resucitan mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, eso va a ser una alegría
completa. Entonces ya no nos vamos a preocupar de las enfermedades, no nos vamos a preocupar ni del hambre, ni del calor, ni de la lluvia. Va a ser una alegría completa, total y absoluta. Y el Señor Jesús no resucitó de una manera etérea, de una manera nada más en la imaginación de las personas. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Y también así va a ser con nosotros. Nos va a resucitar con un cuerpo glorificado. Es una resurrección real y verdadera, la de nuestro Señor Jesucristo y la de todos aquellos que así como Juan, aunque no entendamos todo, pero que creamos en Él y que obedezcamos a sus palabras. Porque también hay quienes dicen, pues yo voy a creer en el Señor Jesús, pero voy a seguir viviendo a mi manera. Entonces, ¿realmente está creyendo en el Señor Jesús? De ninguna forma. La evidencia de que creemos en el Señor Jesús es que nos guiamos, actuamos y pensamos a través de sus palabras. Entonces sí hay evidencia. Y también comentábamos hace un momento que el Señor Jesús es soberano sobre la vida, es soberano sobre la muerte y es soberano sobre su reino. Entonces, si el Señor es soberano sobre la vida, sobre la muerte y sobre su reino, y nosotros hemos aspirado a ser parte de su reino, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Darle el honor como el rey que Él es. Y si Él es el rey de su reino y yo quiero ser parte de su reino, entonces yo tengo que subordinarme a Él. Yo tengo que obedecerlo a Él. Yo tengo que escucharlo a Él. Y yo tengo que acercarme a Él ante cualquier situación y ante cualquier necesidad. Y ante cualquier pensamiento debo de acercarme a Él para someterlo a su pensamiento y a sus criterios. Y por eso en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en el creer, en la fe, en el Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, y murió por mí, y resucitó por mí. Entonces, ahora ya no vivo yo, ahora ya no pienso yo, ahora ya no hago yo, ahora Él hace a través de mí, Él piensa a través de mí, Él habla a través de mí. Todo lo que hacemos cuando estamos en Cristo, lo hacemos a través del Señor Jesús. ¿El Señor Jesús diría majaderías? No. Entonces nosotros ya no tenemos por qué decir majaderías. ¿El Señor Jesús robaría? No lo haría. Nosotros tampoco. ¿El Señor Jesús mataría a alguien? ¿Heriría a alguien con palabras? No. Cuando estamos en Cristo, nosotros tampoco podemos hacer eso. Porque vivimos a través de el Señor Jesús. Ya que el Señor resucitó, sabemos que Él nos resucitará y nos dará una vida futura. ¿Se acuerdan de Juan 11:25? Este verso vamos a tener que decirlo a la entrada de la ciudad celestial. Cuando nosotros dejemos este mundo, cuando el Señor nos llame a su presencia, este verso vamos a tener que recordarlo y decirlo. Cuando nosotros toquemos a la puerta del cielo y que estén ahí los ángeles, o como dicen, que San Pedro nos abra y entonces nos va a decir cuál es la clave para entrar. Y entonces, ¿qué le vamos a responder? ¿Qué dice ahí Juan 11:25? A ver, ¿qué dice? Es ¿qué? Nueva traducción viviente. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Después de haber
Ujú. Amén. Ese hermano, hermana, necesita aprendérselo de memoria. Porque vamos a llegar a la entrada de la ciudad celestial y vamos a tocar a la puerta y nos van a decir, ¿y por qué habría de dejarte pasar? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es esta: porque he creído en el Señor Jesús y aunque esté muerto, viviré. Y por eso vamos a entrar. Por haber creído en el Señor Jesús y por haber vivido obedeciendo sus palabras. Necesitamos aprendernos estos pasajes que son importantes, así como en la escuela, ¿verdad, hermana Juanita? Nos decían, apréndanse las tablas de memoria. ¿Por qué? Porque en el examen les vamos a poner operaciones. Así decían los maestros cuando estábamos en la escuela. Y el que quería se las aprendía y el que no quería no se las aprendía. Pero el que se las aprendía hacía sus operaciones, se las entregaba a la maestra y le decía, eres un buen alumno. Y el que no quería no se las aprendía y entregaba puros garabatos o entregaba puros muñequitos. Y eso era muy gracioso y muy divertido para un niño. Pero ya a la entrada de la ciudad celestial no va a ser nada divertido. Que nos digan, ¿y por qué dejarte entrar? Pues porque yo era muy bueno, porque yo le hice bien a la gente, porque yo quería mucho a mis hijos. Pues está bien, pero esa no es la clave para entrar, ese no es el password. La clave para entrar al cielo es el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y si yo aquí en este momento físicamente ya estoy muerto, pero voy a vivir en la ciudad celestial porque he creído en el Mesías, en el ungido, en el Salvador, en el que perdonó mis pecados, en el que me da nueva vida. Amén. He creído en el que me resucita. Amén. Amén. Qué alegría y qué gozo cuando la maestra le dice al niño, hoy te ganaste tu estrellita en el kinder porque hiciste bien la tarea. O cuando la maestra nos ponía el 10 y íbamos con mamá y con papá y les decíamos, miren, saqué 10. Y eso era una alegría. Así igualmente en su debida magnitud, pero va a ser la alegría cuando entremos a la ciudad celestial y que el ángel o el que nos haya abierto la puerta nos diga, sí, tienes razón, porque creíste en Cristo, porque lo obedeciste, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Qué alegría y qué felicidad cuando eso ocurra y que entonces olvidemos todo lo que pasó acá en la tierra. Ahora, el poder divino que resucitó a nuestro Señor Jesucristo transforma nuestra muerte espiritual en una nueva vida. Y hace rato estábamos hablando de esto en la clase, de que Dios, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único que sabe hacer dos cosas y las hace muy bien. Él sabe transformar la muerte en vida, porque Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y también Él sabe crear cosas nuevas de la nada. Y yo también les he explicado esa ley de la energía y de la materia, que la energía y la materia no se destruyen ni se crean, solamente se transforman. Y esa ley la conocemos, es una ley de la física. Y todo ser humano puede transformar la energía y la materia, pero no hay absolutamente ningún ser creado que sea capaz de crear cosas nuevas de la nada. Eso no puede ser. Ahí antes salía en la televisión el David Copperfield y que desaparecía cosas, pero pues eran ilusiones. Y se veía bien interesante y nos gustaba ver todo eso, pero son ilusiones. El único que verdaderamente puede crear cosas de la nada es Dios. El único que verdaderamente puede transformar la muerte a vida
es Dios. Y si Él puede hacer eso, entonces yo quiero estar con Él. ¿Usted qué dice? Claro que queremos estar con Él. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza, la seguridad de que por medio de Él, por la gracia de Él, por el favor de Él, nosotros vamos a vivir eternamente, pero también nuestros seres amados que hayan creído en Cristo. Y no vamos a estar solos, sino que ellos van a estar con nosotros, y más allá, el Señor Jesús con nosotros, nosotros con Él, el Padre con nosotros, nosotros con Él. Y entonces va a ser una alegría completa, total y absoluta. Miren, esta es otra cita que yo les recomiendo que se la aprendan antes de ir a su examen en la ciudad celestial. Es Romanos capítulo 4, verso 17. Aquí nos habla acerca de Abraham cuando estaba él siendo probado y él creyó en la palabra y creyó en Dios. Romanos 4, 17. Y usted que lo trae en otra versión, hermana Gloria, por favor. Dios le está hablando a Abraham y le está diciendo algo y le está hablando acerca de las capacidades, de los alcances de él mismo, de Dios. ¿Lo tiene ahí, hermana? Sí, ya lo tengo el 17. Sí, 4:17, por favor. 4:17. Dice, a eso se refieren las escrituras, cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Semejante al que leímos. Ajá. Semejante al que leímos en Juan, ¿verdad? Sí. En el capítulo 20, en el verso 9, que decía en referencia al apóstol Juan, que él vio vacío a la tumba y él creyó, aunque no había entendido las escrituras. Y aquí en estamos viendo a Abraham que está recibiendo palabras del Padre, palabras de Dios, y que Dios mismo le está diciendo de sí mismo, que Dios da vida a los muertos. Es la primera característica, atributo, alcance que Dios hace notar a Abraham. Y la segunda, ¿cómo dice ahí en su versión, hermana? ¿Cuál versículo? En el mismo, en el 4:17, la última frase. La última dice, el Dios que da vida a los muertos. Sí. Crea cosas nuevas de la nada. Crea cosas nuevas de la nada. Él es el único, no hay nadie más. Bueno, hace un momento que hablamos de Juan 11:25 y les voy a pedir, así como decía la maestra Juanita a sus alumnos, no te pido que me lo digas al pie de la letra, te pido que me digas qué es lo que entendiste, ¿verdad? Que lo expliques con tus propias palabras. Por favor, ¿quién me quiere decir lo que dice Juan 11:25? Ya me retrocedí una cita solamente. Allá, a la entrada de la ciudad celestial, no va a haber Biblia. Es examen sin Biblia. A la entrada de la ciudad celestial no va a haber celular. No va a haber cuerpo físico. Vamos a tener que responder de lo que hayamos aprendido y entrenado, meditado y recapacitado aquí. Ahorita sí tenemos la Biblia, ahí está el celular, nos aprovechamos de eso, pero entrando allá, vamos a tener que dar respuestas, así como Juan, así como Abraham, sin celular y sin Biblia.
nada más de lo que hay en nuestro corazoncito. ¿Quién me dice Juan 11:25? Jesús es la resurrección Y la vida. Sí, sí. Toño. porque he tenido fe y he creído en Dios. En Cristo. Y resucitaré de entre los muertos. Aunque esté muerto, resucitaré. ¿Por qué causa? Porque creo en Dios. Porque creí en Cristo. Ajá. Hermana Gloria. Pues que si creo en Él aquí, tendré resurrección con Él, aún después de muerta. Amén. Al pastor Jesús no le quiero preguntar, pero pues tengo que preguntarle. A ver. Que me conteste. Eso que dijera. Que por su muerte tenemos vida. Sí. Sí. Pero Sí. lo importante es creer, porque Él es sin nosotros y con nosotros, Él es la resurrección y la vida. Pero aquí lo importante es que nosotros lo creamos. Sí. Que nosotros Sí. creamos en Él. Eso Sí. es importante, porque si no, cuando muramos no vamos a resucitar, como decíamos en el estudio. Sí. O morimos para acá, o morimos para acá, donde queremos ir. Sí. Obviamente queremos resucitar y Sí. estar con Él, como en el canto Sí. que decía, ¿no? De estar sentados a la mesa con Él. Pero lo importante es creer aquí. Sí. Cuando empezó la pandemia, yo les decía, y en este momento lo reiteramos, un día ya no vamos a tener Biblia, pero en ese tiempo nosotros lo pensábamos en que un día va a haber persecución de cristianos y puede ser que en ese tiempo no tengamos Biblia, pero la verdad es que cuando estemos a la entrada, imaginen ustedes que nuestro cuerpo ya está tendido ahí en una cajita muy bonita y todos alrededor de nosotros están llorando, pero en ese momento nosotros vamos a estar más vivos que vivos. Pero ya no vamos a tener ni el celular, ni la Biblia en papel, ni vamos a tener quien nos sople. Vamos a estar nosotros frente al trono. Y se imagina que le pregunte Dios Padre, ¿por qué te voy a dejar entrar? Antes de que te diga, hijo, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y entonces nosotros nos vamos a poner a temblar, a llorar, a desesperarnos. Y depende de lo que hayamos hecho en esta vida. Si tomamos la decisión de creer en Él, de vivir a través de Él, vamos a tener la respuesta. Si no, aunque le queramos decir la respuesta sin haberla vivido, no va a pasar. Piensen en eso, mis hermanos, porque un día va a suceder. Va a suceder tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le cantamos y Él nos puede oír. Esto va a suceder. Miren, voy a ir a Lucas 24. Aquí en Lucas 24, en el verso 31, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Estos quiénes son? Son los hermanos que habían caminado desde Emaús, que iban en el camino de Jerusalén a Emaús y vieron al Señor Jesús, pero no lo reconocieron. Platicaron con él, pero no lo reconocieron. Pero ya aquí en el verso 31 el Señor Jesús abrió sus ojos y lo reconocieron, y en el momento en que él permitió que lo reconocieran, entonces se desapareció. Más tarde, más adelante, en ese mismo capítulo, miren, aquí cuando el Señor Jesús se apareció a los hermanos que iban caminando hacia Emaús, el Señor Jesús ya estaba resucitado, ya había resucitado. Y luego, después,
en el mismo capítulo 24, en el verso 45, dice: entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y entonces aquí estamos viendo dos eventos muy similares en cuanto a que el Señor Jesús está cerca de nosotros. Él siempre está cerca de nosotros. Él está aquí. Todos los días está aquí. Pero dice aquí que el que nos abre el entendimiento para entender las Escrituras, ¿quién es? Es Él, es su Espíritu. El entender las Escrituras no es por esfuerzo humano. El entender las Escrituras es una gracia del Señor. Por supuesto que es necesario que yo venga, abra las Escrituras y me ponga a leer. Es necesario que me ponga a aprenderme de memoria Juan 11:25 y Romanos 4:17 y Juan 3:16 y el Salmo 23. Es necesario que nosotros nos aprendamos de memoria las tablas para que las podamos utilizar, pero el que nos da la comprensión, el entendimiento, la profundidad, el convencimiento de que esto es la verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ya lo vimos en Juan, capítulo 20, verso 9, que dice: Juan vio que la tumba estaba vacía y él creyó. Y después de que él creyó en Jesús, fíjense esto, después de que Juan creyó en que Jesús había resucitado, después de eso fue que el Señor Jesús le dio el entendimiento de las Escrituras. Lo primero es la chispa que inicia el fuego de la fe, el fuego del amor. Lo primero es el creer en el Señor Jesús. Cuando nosotros hemos creído en Él, no vamos a ser avergonzados. Él nos va a abrir el entendimiento. Él nos va a abrir su reino. Él va a estar con nosotros. Él va a vivir. Él va a vivir en cada uno de nosotros. Y ya para terminar, Lucas 9:22. Aquí en Lucas 9:22 tenemos un resumen de todo lo que hemos venido hablando acerca de la resurrección del Mesías y de nuestro Salvador. Lucas 9:22 es un momento en el que el Señor Jesús está con sus discípulos, está hablando con ellos y el Señor Jesús está anunciando su muerte y su resurrección. Lucas 9:22, y con esto terminamos. Dice así la palabra del Señor, diciendo el Señor Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Estas palabras las dijo el Señor en vida, antes de morir. Está prediciendo su muerte, está prediciendo su resurrección. Verso 23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue sus pensamientos, niegue sus deseos y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos serviría ganar todo el dinero del mundo? Así como Carlos Slim, que tiene muchísimo dinero, se ha preocupado, se ha ocupado en sus negocios, pero no se ha ocupado ni preocupado de su vida futura. ¿De qué nos serviría tener las mejores comidas, el mejor carro, la mejor casa? ¿De qué nos serviría tener el mejor traje? ¿De qué nos serviría todo eso si nuestra alma se pierde? Dice el Señor Jesús que no es más el cuerpo que la comida. Claro que sí.
¿Que no es más el espíritu que el cuerpo? Sí. Entonces, esa es la tarea. Si tengo el carro, pues que sea el que Dios quiera. Si tengo comida, que sea lo que el Señor quiera. Que sean unos frijoles con tortilla, no importa. Con la bendición de Dios, eso me va a ser suficiente. Pero si alguien quiere venir y seguir al Señor Jesús, dice, niégate a ti mismo. Es necesario negarnos. Y eso lo platicábamos también el día jueves. Hay muchas cosas que tenemos que negar de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Hay cosas que tenemos que negar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de las cosas que nos gustan. Pero todo depende de qué tan valioso es el Señor Jesús para nosotros. Si el Señor Jesús es verdaderamente valioso para nosotros, no nos va a doler dejar lo que dejemos. También lo vimos en el estudio de Mateo. A Mateo no le dolió dejar su comodidad, todo su dinero, sus grandes ropas, su casa lujosísima, hermosísima. Ya después no andaba tan limpio. Ya después no dormía en una mansión impecable. Ya después estaba con el Señor Jesús y esa era su alegría y esa era su bendición. Y así el Señor Jesús quiere hacer con nosotros, que aunque estemos muertos, vivamos por medio de Él. Vamos a orar. Señor Jesús, verdaderamente que la resurrección es algo hermoso y maravilloso, que muchas veces aún nos cuesta trabajo de entender plenamente. Pero en este día, Señor, te rogamos que seamos cada uno de nosotros, así como el apóstol Juan, que aunque no entendía plenamente las Escrituras, pero creyó en ti. Y que así cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos que también nos acompañan desde su casa, que todos creamos en que tú eres el Mesías, que todos creamos que tú caminaste sobre la tierra, moriste por cada uno de nosotros y resucitaste, y porque tú resucitaste nosotros tenemos la confianza de que resucitaremos por medio de tu poder. Tú nos conoces, Señor, y sabes que en nosotros aún hay deseos, aún hay pensamientos, aún hay acciones que necesitamos sacrificar para agradarte. Y tú nos has dicho, Señor, toma tu cruz, sígueme y niégate a hacer el mal. Niégate a tener otros dioses. Niégate a tomar en mano la palabra del Señor. Tú nos has dicho, Señor, niégate a ocupar el día del Señor en otras cosas. Dedícalo a mí, dice el Señor. Tú, Señor, nos has dicho que honremos a nuestros padres. Tú, Señor, nos has dicho que no matemos ni con armas ni con nuestras palabras. Tú, Señor, nos has dicho, deja a un lado el adulterio. Tú, Señor, nos has dicho, no robes, no mientas, no codicies. Niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Así nos has dicho tú, Señor, y así lo queremos hacer. Y que ese día que nosotros lleguemos y toquemos a la entrada de la ciudad celestial, y cuando nos abran, nosotros digamos, porque he creído en Cristo. Solamente por eso. No es porque haya sido muy bueno, no es porque haya sido muy famoso, no es porque haya sido muy limpio, no, es porque he creído en Cristo, que tengo el privilegio de estar aquí
y que en ese momento nos digan: nuestro Señor Jesucristo, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Padre, te damos en Jesucristo. Amén.